Saludos y lindo día. Bienvenidos al canal. Hoy te invito a compartir y suscribirte. No olvides hacerlo marcando la campanita. Saludos y bienvenidos nuevamente al canal. La entrega que tenemos para hoy trata sobre señales que apuntan a direcciones equivocadas y está basada en el artículo titulado «Haremos caso de las claras advertencias de Jehová» de la revista La Atalaya, edición de estudio del 15 de julio de 2011, páginas 15 a 19. En la sección de descripción del video encontrarán el enlace sobre literatura relacionada a esta presentación. Esta primera parte cubre el primer subtema del artículo «Evitemos los falsos maestros». El segundo y el tercer subtema se analizarán en una segunda entrega. El artículo inicia con una ilustración sobre un viaje por carretera y el peligro que encierran las señales manipuladas con el propósito de desorientar. Hace una analogía de este suceso con la intención que tiene Satanás para desviar a las personas del camino de la vida eterna. Para este propósito utiliza tres malas influencias analizadas en el artículo previo a este de la misma revista. Página 10. Dichas influencias son, de acuerdo al artículo, número 1, seguir a la mayoría. Esto es la influencia de otras personas. Número 2, hacerle caso al corazón, o sea, la influencia de nuestro propio pensamiento, nuestro propio corazón. Número 3, perseguir cosas irreales, la influencia de cosas irreales o de falsas expectativas. El primer subtema se titula «Evitemos los falsos maestros» y va desde la página 15 a la página 16 del artículo. La página 15 de la revista establece el parecido entre los falsos maestros y los pozos de agua secos. Se ven bien de lejos, pero de cerca revelan sus fallas. Examinando los consejos dados en Hechos, capítulo 20, versículos 29 al 30, donde se habla ahí que entrarían entre la congregación lobos opresivos que no tratarían al rebaño con ternura. Y el 30 indica que se levantarían falsos varones y que hablarían cosas aviesas para arrastrar a los discípulos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, que habla sobre los falsos profetas entre el pueblo, que se levantarían calladamente entre la misma congregación, sectas destructivas que iban a repudiar hasta el dueño que los compró y que traerían sobre ellos destrucción acelerada. A estos versículos se refieren también que muchos seguirían actos de conducta relajada y que de ellos se hablaría injuriosamente del camino de la verdad por causa de esto. Y el versículo 3 dice que con codicia los explotarían con palabras fingidas, pero que todo de esto estaba previamente dicho desde lo antiguo, que no se mueve lentamente y que la destrucción de ellos no dormita. Por lo tanto, esto identificación de los falsos maestros, de dónde salen y cómo actúan, pues es lo que en este artículo se va a analizar con mayor profundidad. El párrafo 4 de la página 15 identifica a los falsos maestros como aquellos que salen de la propia congregación. Estos reciben el nombre de apóstatas. De acuerdo al artículo, su intención es sacar a la mayor cantidad posible de personas de la congregación, devorar a los ex correligionarios y acabar con su fe sacándolos del camino de la verdad. El párrafo 5 en la página 16 indica y muestra haciendo una comparación entre los apóstatas como astutos contrabandistas y los falsificadores de dinero. El artículo expone que ellos introducirían ideas destructivas metiendo sus opiniones entre la grey disimuladamente, torciendo los textos bíblicos para que cuadren con sus opiniones. ¿Qué métodos de protección la organización requiere que sus adeptos asuman? Porque el párrafo dice que son enfermos mentales que procuran infectar con su doctrina. Así que vemos que el recuadro coloreado dice que hay que evitar todo contacto con alguien porque tiene una enfermedad muy contagiosa y que ante estas instrucciones tan directas no nos
cabe duda de que debemos seguirla rigurosamente. Pues bien, Jehová, el gran doctor, nos manda a evitar todo contacto con cualquier maestro desleal a la verdad, pues es alguien mentalmente enfermo que procura infectarnos con sus doctrinas y está apoyándose en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 4, y dice que esto es un mandato divino. El párrafo 7 presenta las instrucciones y directrices a seguir para evitar a los falsos maestros. Y estas instrucciones son que el adepto no debe saludarlos ni recibirlos en el hogar. No debe leer ni escuchar propaganda que difundan a través de la televisión, página impresa o en internet. Tampoco añadir comentarios en las páginas personales que tengan en la red. Y como vemos, todo esto está aquí marcado en el párrafo, en la columna que tenemos a mano derecha, donde dice exactamente eso, que no lo saludamos ni lo recibimos en nuestro hogar. Nunca leemos ni escuchamos la propaganda que difunden a través de la televisión, la página impresa o internet. Tampoco añadimos nuestros comentarios a las páginas personales que tienen en la red. Y ellos dicen en este párrafo que hacen eso porque aman a Dios, el Dios de la verdad, aman a Jehová y que no les interesa pues todas estas manipulaciones que según la revista contradicen su palabra. Y en segundo lugar porque aman la organización, ya que mediante ella han aprendido las cosas, por ejemplo como el nombre divino y lo que significa el propósito de la creación y el estado en que se encuentran los muertos y la esperanza de la resurrección. Continúo exponiendo el párrafo 8 que comparan a los testigos de Jehová expulsados o desasociados, bien sea voluntariamente o porque simplemente han dejado de asistir, como pozos secos que solo producen engaños e insatisfacciones, dejando ver de forma implícita que ser leal a Jehová es ser leal a la organización, o sea, la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová y a la Watchtower Bible and Tract Society. Tenemos aquí el recuadro del párrafo 8 donde dice que digan lo que quieran los falsos maestros, no le haremos caso. ¿Para qué íbamos a hacerlo? Son pozos secos que solo ofrecen engaños y satisfacciones. Y según vemos esto, les recomiendo que vean el juramento, la segunda parte del juramento en el mismo canal, donde estas palabras similares a ellas están planteadas en un estudio que se hizo del juramento de la Watchtower. Y vemos la misma actitud desafiante, similar a la atalaya del 15 de mayo de 1966 en la página 13 de la revista. Evitemos los cuentos falsos. Es el segundo subtema y va desde la página 16 a la página 18. La advertencia sobre los cuentos falsos que se encuentran en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, la revista le atribuye a Pablo y le adjudica que a lo que él se estaba refiriendo es que se estaban creyendo mentiras religiosas que aparecían en historias sensacionalistas y fantásticas y por ende proporcionaban temas para investigaciones, para estudios inútiles. Identifica esto como una de las 3 tretas favoritas del gran engañador. Párrafos 11 al 13, vemos que el párrafo 11 muestra los cuentos que pueden engañar a las personas desprevenidas con los mitos o mentiras de carácter religioso. El párrafo 12 enumera 3 mentiras que Satanás usa para engañarnos, de acuerdo al artículo. No hay nada bueno ni malo, todo depende del cristal con que se mire, es la número 1. La número 2, Dios nunca solucionará los problemas de la humanidad. Y la número 3, Dios no se interesa por mí. Hay que prestar atención a las advertencias que aparecen en las Escrituras. Tenemos el tercer tema y último tema del estudio de la revista, que es evitar seguir a Satanás. Y es desde la página 18 hasta la página 19. En el subtema Evitemos seguir a Satanás, de nuevo usa la alegoría de la carretera y toca el asunto de desviarse para seguir a Satanás, tomando como ejemplo las viudas jóvenes del primer siglo. Eran chismosas y esparcían chismes. O sea, en el párrafo aparece 2 veces, en el párrafo 14. Y que número 1 estaban desocupadas andorreando por casa. Número 2 que eran chismosas. Número 3 que eran entrometidas en asuntos ajenos.
Aquí vemos en el párrafo 15 donde nuevamente indica que eran chismosas y que estaban haciendo, aunque no fuera intencionalmente, las cosas pues que le gustaban a Satanás, que lo que debía hacerse para evitar convertirse en esto que estaban haciendo estas viudas jóvenes en el primer siglo, pues tenemos que colaborar con la obra que Jehová ha asignado, que es la predicación, y ahí se hace el énfasis, porque de no hacerlo, aquí no hay terreno neutral, estarían poniéndose hacia el lado de Satanás. Para contrarrestar los efectos dañinos, hay que dedicarse con celo a la obra del reino, que es el antídoto contra la pereza y la pérdida de tiempo. Hay que hacerse de oídos sordos cuando estén difundiendo rumores negativos, confiar en los hermanos y respetarlos, y no imponer nuestra opinión en asuntos que les toca a los hermanos decidir. Y como vemos aquí en el recuadro, lo recalca en esta parte final del párrafo, donde dice que también hay que respetar su vida privada y su dignidad. Además, no debemos imponerles nuestra opinión en cuestiones que les toca a ellos decidir. Y está citando a Gálatas, capítulo 6, versículo 5. Y esto es necesario, prestar atención a las advertencias que aparecen en la Escritura para poder salvaguardar sobre el efecto de apartar los oídos a la verdad, de manera que la salvación pues está envuelta en esto. Hacerle caso a lo que dice la organización respecto a lo que dice la Escritura. Más o menos algo así. Esta parte de la presentación va a estar basada en las publicaciones de la propia organización Watchtower Bible and Tract Society. Todos los argumentos que se utilicen van a estar avalados por los recuadros y las capturas de pantalla de las secciones de las publicaciones de la organización, tanto en revistas Atalaya, Despertar como libros. El estudio en los párrafos 1 y 2 del artículo inician con una situación imaginaria, hipotética, y desarrolla en su argumento una narrativa de culpabilidad y mala intención de daño a quienes no hagan caso de las advertencias que da un buen amigo, Jehová, previniendo de las otras trampas del diablo, en adición a las 3 mencionadas en un artículo anterior, que es seguir a la mayoría, hacerle caso al corazón y perseguir cosas irreales. Las restantes 3 en este artículo que se está analizando son evitar a los falsos maestros, evitar los cuentos falsos y evitar seguir a Satanás. Comenzaremos con el primer tema, que es evitar los falsos maestros. El parecido entre los falsos maestros y los pozos de agua secos. Los pozos se ven bien de lejos, pero de cerca revelan sus fallas, están secos. Veamos entonces, a la luz del estudio, este tema que es la expulsión. Veremos si el Espíritu Santo la guía. En la revista Despertar de el 8 de enero de 1947 en inglés y 1949 en español, indica que no, que el Espíritu Santo no la guía porque es de origen pagano. Sin embargo, en la Atalaya, en la página 348, párrafo 24 de la Atalaya del 1 de junio de 1957, versión en inglés, dice que sí, que lo guía y es a la luz de verlas como malas asociaciones. Por lo tanto, el Espíritu Santo la guía para poderse separar y no tener acceso a malas asociaciones. La Atalaya del 15 de marzo de 1959, sin embargo, muestra en página 179 el párrafo 26 que no, que el Espíritu Santo pues no la guía. ¿Por qué? Porque una expulsión es de acuerdo a la percepción del comité judicial. Y vemos otra vez un cambio el 1 de diciembre de 1961, donde ahora sí la expulsión, el Espíritu Santo la guía. ¿Por qué? Porque es una expulsión para ejecución de criminales. Y esto lo muestra la Atalaya
del 1961 en las páginas 723-724 del volumen en su párrafo número 19. Vemos entonces que el Espíritu Santo la guía unas veces sí y otras veces no. Esta revista Despertar del año 1949 refuta la ley canónica de la cual la jerarquía católica romana utilizaba, usando como pretexto de que es la ley de Dios. Entonces esta revista refuta dicha posición diciendo de que la autoridad que ellos utilizan para excomulgar se basa, según dice la Iglesia Católica, que se basaba en las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles, y utiliza unos textos bíblicos para demostrar esta posición. Pero la organización, a través de la revista Despertar, le indica que no tiene esta creencia, esta posición no tiene soporte en esos textos y que es una ideología completamente ajena a las enseñanzas bíblicas. Por eso la excomunión tiene sus orígenes en el paganismo y no es algo que las enseñanzas bíblicas consideran. Y estamos en el año 2021 y hoy la organización, esa misma posición que estaba criticando anteriormente, la avala y la utiliza como una práctica en la congregación de los testigos de Jehová, lo cual es el equivalente a la excomunión católica en los testigos de Jehová, pues es la expulsión. Y lamentablemente esta acción tiene muchas ramificaciones como consecuencia de este tipo de política que utiliza la Watchtower Bible and Tract Society y la Congregación de los Testigos de Jehová. Vemos aquí en la atalaya de abril 1 del año 1986, donde la sociedad acepta y establece que la organización excomulga mediante expulsión y utiliza la palabra excomulgar entre paréntesis, aclarando que ellos también están incurriendo en este tipo de acción. Como vemos, para el 1974, en el libro Paraíso Restaurado a la Humanidad, página 355, párrafo 21, pues para esta ocasión sí, el Espíritu Santo guía la expulsión. Dice que toda inmundicia en cuanto a enseñanza religiosa se le obligaría a pasar, ratificando que esa iluminación al respecto pues está guiada con el Espíritu Santo, y han llegado a esa conclusión en ese año de que sí, el Espíritu Santo estaba guiando en ese momento el proceso y el modo de expulsión. Para el 1988 mantienen la misma postura, indicando que sí, que el Espíritu Santo la guía, mantener la espada del Espíritu, espiritualmente guiándose. Y esto lo dice en la atalaya del 1 de septiembre, en las páginas 16 a las 18, párrafos 15 y 16. Pero para el 1989 vemos que varía esta enseñanza y en ese año pues no. ¿Por qué? Porque en la atalaya del 15 de septiembre, en la página 16, párrafo 14, la persona, si creía que se había cometido un error en el comité judicial que había visto su caso, pues puede apelar. Por lo tanto, el Espíritu Santo entonces no es quien guía la expulsión. Tenemos que para el 2019, pues mediante la publicación manual Pastores en el Rebaño, que es el manual que utilizan los ancianos para llevar a cabo las funciones dentro de la congregación, la administración y manejo de las situaciones que se generan. En este caso, pues el Espíritu Santo no guía ese proceso de la expulsión, porque los hechos son establecidos mediante preguntas y la actitud del acusado. Veamos en esta parte las fechas proféticas y si estas se cumplieron. Tenemos la primera fecha profética sobre el
1914 por Charles Taze Russell, se iban a cumplir aproximadamente 5 o 6 profecías en ese año. Y esto se encuentra en los estudios de las Escrituras, serie 3, Venga tu Reino, del año 1890, en la página C135. En este canal hay 2 presentaciones que se llaman La Inspección, donde se analizan precisamente las profecías que Charles Taze Russell indicaba que se iban a cumplir en esa fecha. Para el 1918, pues la inspección, Jehová y Jesús vinieron a la tierra y la resurrección de los 144,000 iba a dar inicio para el año 1918. Esto era un anhelo que esperaba que sucedieran. Los cristianos esperaban que ese año trajera la consumación de la esperanza de la iglesia, y esto se encuentra en la atalaya del 1 de enero de 1918, volumen 39, número 1, página 6191 de dicho volumen. Y para el 1919, Cristo inspeccionó su propiedad y nombró a los estudiantes de la Biblia como quienes estaban administrándose el alimento espiritual apropiado y al tiempo debido. Así que para el 1919, Cristo nombra a Charles Taze Russell como el esclavo fiel, a pesar de que éste había muerto ya en el año 1916. Y esto se encuentra en los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios, del año 1993, página 143. Como podemos ver, según hemos empezado, pues ni en 1914, ni en 1918, ni en 1919 se cumplieron las profecías. Tenemos aquí que para el año 1927, pues la identidad del esclavo fiel y prudente se cambia de un individuo que era el reverendo Russell a una clase. Por lo tanto, la atalaya del 15 de febrero de 1927, página 57, lo establece de esa manera. Para el 1925, pues los fieles iban a resucitar, Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas de la antigüedad, y los fieles iban a volver a la vida, y eso está en la página 72 del folleto Millones que ahora viven no morirán jamás, del año 1921. Y por último, la profecía del año 1975, pues tenemos que en el libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios del año 1966, páginas 29 a la 30, párrafo 11, indica que pronto dentro de nuestra propia generación la trompeta simbólica será tocada por poder divino, proclamando libertad en la tierra a todos sus habitantes, y esto está en la página 30 de dicho libro. Y se esperaba pues que se cumpliera dentro de esa generación, cuando se tocara la trompeta, la resurrección. Vemos que entonces tampoco esas profecías se cumplieron. El segundo subtema, evitemos los cuentos falsos, y el tercer subtema, evitar seguir a Satanás, se tratarán en la segunda entrega de este artículo.